Hermanos míos, tengan ustedes muy buenos días. Me llamó la atención que dentro de las celebraciones del Día de la Madre, Día del Padre, Día del Hermano, del Profesor, del Abogado, estuviera también el Día de Nirvana. Me llamó mucho la atención. ¿Qué tan importante ha tenido que ser este tema para que figure entre las celebraciones mundiales, internacionales? Y entonces hemos querido investigar este tema y sobre todo preguntarle a Dios mismo, buscando en las Sagradas Escrituras, ¿qué nos habla Dios sobre este famoso nirvana? En primer lugar, definir que nirvana es un concepto que viene del Oriente, viene de la época en que aparece el hinduismo en el mundo, ¿no? Comienzan a hablar de los temas de espiritualidad y los temas de reflexión, meditación, etc., como métodos para acercarse a Dios, desde su óptica, por supuesto. Es posteriormente con el budismo donde se define el famoso nirvana en forma más clara y contundente. ¿Cómo entienden ellos el nirvana? Nirvana viene a ser felicidad absoluta, felicidad suprema. Es un estado en el cual no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay necesidades, deseos de algo, es una paz absoluta, ¿no es cierto? Eso es el concepto que ellos nos plantean de este término. Muy bien, así que hemos buscado en la Biblia para ver qué nos dice el Señor acerca de esa felicidad absoluta, acerca de esa paz absoluta que nos hablan los orientales, sobre todo los budistas. Y para nuestra sorpresa, hemos encontrado que sí, no se usa la palabra nirvana, por supuesto, pero se usa la palabra felicidad, la palabra gozo, paz. Esas palabras sí son utilizadas en la Biblia para definir ese estado de felicidad suprema. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto nos está diciendo que el tema es absolutamente espiritual. No es un tema de cosas materiales. La felicidad, el gozo absoluto, la paz absoluta, no son temas que estén relacionados con el mundo material, el mundo que nos rodea. En otras palabras, la felicidad no me la va a dar una casa, un carro, un yate, nada de eso. Y tampoco, por supuesto, una buena comida, el estar reunido con mis amigos o con la familia. A veces nosotros confundimos momentos de alegría, momentos de bienestar, etcétera, con la felicidad, ¿no? Una persona que conquista a una pareja, la pareja le acepta, empezar una relación y dice que él está feliz, ¿no? En realidad eso no es felicidad, eso es una satisfacción humana. La felicidad tiene que ver con otra cosa mucho más elevada y suprema que es absolutamente espiritual. Por eso es que acá Jesús dice, Dios es espíritu y aquel que quiera adorarlo, pues tiene que adorarlo de a verdad y en espíritu. La adoración no es física, le podemos cantar, le podemos tocar música, dedicarle poemas, podemos hacer fiestas con luces, con cohetes, pero eso no es adorar a Dios.
tal vez es una manifestación que a veces nosotros usamos, sobre todo en la Navidad y en algunos otros eventos, ¿no? Encendemos nuestras luminarias, los cohetes, y se los dedicamos a Jesús en su nacimiento. Y bueno, es posible que Dios no lo vea con desagrado, pero siempre y cuando eso vaya amarrado a una adoración verdaderamente espiritual. En la Navidad justamente hablamos de ese tema, ¿no? Que lo que importaba en ese caso era Jesús, el cumpleaños de Jesús, y no el pavo y todo lo demás. Bueno, pues estamos en el mismo tema. Acá adorar a Dios es con el Espíritu, es con lo más importante de nosotros, lo realmente importante de nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu. Con eso tenemos que adorar a nuestro Señor. ¿Ok? Bien. Juan capítulo 15, versículos 10 y 11. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Aquí ya entramos a cómo es que vamos a lograr esa felicidad absoluta, ese nirvana del cual nos hablan los hinduistas y budistas. Ellos nos dicen que la forma de lograrlo es mediante la meditación. Es decir, nos retiramos a un lugar solitario, totalmente apacible, y nos dedicamos a hacer un autoanálisis. Ver en qué estamos mal, en qué estamos bien, y tratar de irnos separando de las cosas de este mundo. Para llegar a un momento en el cual nosotros vivamos principalmente nuestra vida espiritual en paz, en gozo, en armonía, independientemente de las cosas materiales que nos rodean, cosas y personas. Mediante la meditación profunda vamos a lograr en algún momento, si la hacemos frecuentemente, permanentemente, vamos a lograr nosotros esa paz espiritual, porque nos llegaremos a unir con Dios. Sin embargo, Jesús nos dice otra cosa. Nos dice que la felicidad absoluta tiene un primer requisito: cumplir los mandamientos de Jesús. Todos sabemos que Dios dio los 10 mandamientos a Moisés para la humanidad. Hasta ahora eso está vigente. Jesús vino y cumplió los mandamientos. Los judíos le decían que él estaba yendo en contra de Dios y de las reglas que él había establecido. Cuando, por ejemplo, no ayunaba, cuando los días sábados hacía sus cosas como cualquier día, no pagaba el diezmo, etc. Entonces ellos decían, este señor ha venido a cambiar las leyes, y Jesús dijo, no, yo no he venido a cambiar ninguna ley, más bien he venido para que se cumpla. Y efectivamente, si nosotros revisamos los 10 mandamientos, Jesús no falló en ninguno. Sí, tomaba su vino, comía chancho, no pagaba el diezmo, no reposaba los sábados. En fin, bajo ese punto de vista estaba incumpliendo las normas del Señor. Pero él también aclaró que los judíos se habían ido por las ramas, se habían ido por las cosas menudas y no iban al centro del problema. Y el centro del problema es los 10 mandamientos, que él los resume, ¿no? Los resume, los 3 primeros mandamientos en uno solo, que es amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y los otros 7 en amar a tu prójimo. Y por eso Jesús dice, si ustedes cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. O sea, yo los voy a amar. Jesús ama a quien cumple sus mandamientos. Y dice que así como Él cumplió los mandamientos del Padre y permanece en el amor del Padre, por eso es que el Padre lo ama, por eso es que el Padre está unido a Jesús, porque Jesús cumple sus mandamientos.
Igualmente, nosotros, para estar unidos a Jesús, para merecer su amor, deberemos de cumplir sus mandamientos. Y nos dice, esto les digo para que mi gozo sea de ustedes, para que mi felicidad sea de ustedes, para poder compartir mi felicidad con ustedes. Porque yo quiero compartir mi felicidad, pero ese es el requisito, el primer requisito. Y además, de esa manera lograrán que su gozo, su felicidad sea perfecta. Perfecta, absoluta, suprema. ¿Ok? Clarísimo. Mateo capítulo 7, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que el requisito está muy claro, pero también nos anticipa que este va a ser un camino muy difícil. Sí, porque hay personas que creen que Jesús vino, murió en la cruz, pagó por nuestros pecados y nosotros ya no tenemos nada que hacer. Nosotros podemos hasta cierto punto vivir la vida a nuestra manera, como querramos, porque Él ya pagó por nosotros, por nuestra salvación. Sin embargo, Él señaló muy claramente quiénes son los que van a merecer estar a su lado. En este caso, quiénes son los que merecerán y los que merecen su amor. Cumplir su mandamiento. Y entonces no es solamente una cuestión de que Él murió por nosotros, tampoco es una cuestión de que yo voy a una iglesia y me bautizan, me echan un poquito de agua, me purifican en ese momento, perfecto, física y espiritualmente, y ya con eso, entonces ya yo estoy libre, estoy bien y puedo hacer lo que quiera y vivir como me dé la gana. No, es así. Tampoco es así. Hay miles de personas todos los días que cometen asesinatos, adulterio, robo, en fin, de todo tipo de cosas, inclusive muchos de ellos están en la cárcel y que han sido bautizados por las diferentes iglesias, ¿no? En los periódicos muchas veces leemos las noticias de cómo es que los mismos sacerdotes, los mismos pastores han cometido a veces hasta atrocidades. Y entonces, no es que yo me bautizo y ya, merezco el amor de Dios. Jesús también habló de esto. Es que el bautismo no es la ceremonia con el agua. Eso es una simbología mediante la cual yo lavo mi cuerpo y lavo mi alma. Me purifico, quedo limpio. Ese bautismo implica una transformación de la persona, una vida de santidad. Por eso también Jesús habla de dos bautismos: el bautismo con agua y el bautismo con fuego. Es que Jesús dice, el camino va a ser difícil y tienes que ir por ese camino, por el camino estrecho, por el camino angosto, por el camino difícil, no por el camino fácil. ¿Quieres conseguir la felicidad eterna, el bienestar eterno? Te va a costar. Te va a costar. Y muy pocos son los que la logran. Entonces no es simplemente un bautismo, a nosotros nos va a costar la felicidad. Y es que es difícil pues amar al prójimo. Muchos dirán, no, como a mí, para mí no, yo sí me hago problemas, yo amo a todo el mundo. Sin embargo, la persona puede ser muy creyente, ir a su iglesia todas las semanas, 2, 3 veces por semana, pero el día que tienen un choque se ponen a discutir, se insultan, hasta se golpean, ¿no es cierto? Es decir, nos perdemos la felicidad, ¿no es cierto?, por una cosa material. Y ni qué decir de quien nos ha insultado, nos ha pegado, nos ha hecho algún tipo de daño a nosotros o a nuestros seres queridos.
¿no? Un día asaltan a tu hija y tú montas en cólera, ¿no? Y tratas de ir, buscar y algunas veces hasta de vengarte de esa persona. Cuando dice Jesús amar a su prójimo, no dice amarás a tu mamá, a tus hijos, a tus hermanos y a las personas que a ti te amen, a las que te quieran. A los demás no los amarás, ¿no? Amar a tu prójimo aún a tus enemigos. No es fácil, nada fácil. Se nos hace muy difícil amar a los que no nos caen bien o a los que nos odian. Y por eso son muy pocos los que logran la felicidad, el gozo, el bienestar eterno, supremo, el nirvana. Son muy pocos los que lo van a lograr. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y díjole: De cierto os digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, para lograr ver la felicidad absoluta que está en Dios, el único que te puede dar felicidad. Por esa razón es correcto el concepto de los orientales, que es igual al concepto judío, de que para lograr la felicidad tú tienes que unirte a tu Dios. Porque los dos plantean lo mismo en ese sentido. ¿Correcto? Y independientemente de la creencia que tengamos de un determinado Dios o de ningún Dios, de que sea un espíritu puro, sin personificación, independientemente de cómo construyamos ese tema, lo concreto es que en ambos casos se está planteando que para lograr la felicidad tiene que ser en espíritu, uno, y dos, que ese espíritu tuyo se una al gran espíritu universal, al espíritu divino, supremo. Solo así puedes lograr la felicidad. Y acá es muy claro lo que dice Jesús, que quien no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. No podrá llegar a ser verdaderamente feliz. Porque el reino de los cielos contiene la felicidad. Ahí está Dios y ahí está la felicidad. Ahí está el nirvana. Y no es suficiente una mera reflexión, una mera meditación de mis errores y tratar de apartarme de los deseos y de todo lo demás. No es suficiente. Ahí entra a tallar un verdadero arrepentimiento de todo lo que he sido, de todo lo malo que he hecho. El arrepentimiento verdadero tiene dos partes importantísimas: dolor de corazón y propósito de enmienda. O sea, tú cuando te arrepientes de algo que te das cuenta que estuvo mal, verdaderamente te tienes que sentir adolorido, constricto. Tiene que haber un verdadero dolor de corazón. Te tiene que doler haber cometido eso. Pero no es suficiente. Tienes que tener un verdadero propósito de no volverlo a hacer nunca más. Porque hay un montón de gente que comete un error, dice, ay, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Dios mío, perdóname. Pero lo vuelve a hacer. Va, le pega a su mujer, sale de su casa, se va a la iglesia a reflexionar él solo y dice, ¿qué he hecho? ¿Por qué le he pegado? Una semana después le está pegando de nuevo. Entonces no hay un verdadero arrepentimiento. No ha nacido de nuevo, no ha matado al hombre viejo. Tiene que matar su hombre viejo. Por eso es que Nicodemo no lo entendía. Esto Jesús se lo dice a Nicodemo, ¿se acuerdan? ¿No? Uno de los más conocedores de la Biblia, de los judíos, ¿no? Y que a escondidas va y lo busca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para lograr la vida eterna? Para entrar al reino. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre? Él lo entendía físicamente, ¿no? Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En nadie más, en ningún otro hay salud,
Salud es, de acuerdo a la definición de la OMS, bienestar integral, bienestar del cuerpo, de la mente, socioeconómico y no solo ausencia de la enfermedad, dice la OMS, ¿no? Bueno, pues nadie tiene verdadera salud, verdadero bienestar, verdadera felicidad, sino Jesús. Está clarísimo. Jesús es el camino. Él es el que nos lleva a Dios. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. ¿Ok? Así que investiguemos todo lo que podamos sobre Jesús. Tratemos de entender su filosofía. Y una vez que tengamos más o menos claro la teoría, que es simple y se resume en lo que Él dijo: amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, etc. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es Jesús. Amar. Y una vez que entiendas esa teoría, mata a tu hombre viejo y haz que nazca un hombre nuevo con amor, con el amor de Cristo en ti, aún por tus enemigos. Y entonces ahí sí estarás en la lista de los que irán al reino del Señor, a disfrutar del nirvana. El verdadero nirvana es el reino de Dios. Luchemos cada día contra nosotros mismos, contra nuestros hombres viejos que tenemos, y luchemos con todas las fuerzas, porque nazca un hombre nuevo dentro de nosotros que vive su vida en santidad. Nos vemos, hermanos, la próxima semana. Bendiciones.